Bueno, ayer comenzamos a hablar sobre esta temática de la consejería bíblica y usted sabe, obviamente, no es algo que ha sido muy común o muy conocido y precisamente por eso hemos dejado de tomar el lugar como iglesia que ésta siempre tuvo a lo largo de la historia. Hasta el año 1900, incluso la gente que no era creyente se acercaba a las iglesias para preguntar cómo podía resolver problemáticas en su propia vida. Y era en este contexto en donde los pastores y los hermanos de la iglesia tenían la posibilidad de poder ayudarles a saber cómo resolver conflictos, cómo tratar ciertas situaciones específicas con el carácter, obviamente a partir de una conversión inicial, a partir de la predicación del Evangelio. Desde el 1900 en adelante lo que sabemos es que la psicología ha intentado tomar el lugar que la iglesia tenía. Muy interesante, hay varios registros escritos, algunos bien marcados, por ejemplo el propio Freud diciendo que ellos estaban tomando el lugar de los pastores. De alguna u otra manera ellos sabían que estaban cubriendo un nicho y con esto lo que se hizo fue básicamente reducir el rol de la iglesia a básicamente aquellas cosas que se asumen como valóricas, y todo aquello que tenía que ver con problemáticas mucho más serias, el estudio del alma, allá como se describe, fue traspasada al rol de los expertos seculares. Ahora tú y yo, que tenemos la palabra más segura en la que podemos depender, tú y yo, que tenemos la palabra en la cual el hombre de Dios es preparado para toda buena obra, tú y yo, que tenemos el privilegio de poder tener aquella palabra que alumbra los ojos, tenemos la posibilidad preciosa de poder hacer realmente lo que nadie puede hacer si no la tiene a ella, el de poder impartir vida, el de poder compartir con otros cómo poder tratar, abordar y resolver los conflictos en su vida y cómo obviamente a la luz de la verdad, a la luz del camino de Dios, pueden llevar un caminar correcto, pueden andar como el Señor desea que puedan andar o mover sus pasos. Es en ese contexto entonces en donde estamos tratando de avanzar en esto, conociendo un poco más de lo que la Escritura espera de nosotros. Cuando hablamos de la consejería bíblica, hablamos de esta posibilidad de impartir la verdad del Señor aplicada a las situaciones específicas de la vida. El consejero bíblico es aquel hombre o mujer cristiano que está dispuesto a vivir como un cristiano y que obviamente a la luz de lo que ha aprendido de la verdad, llamando a otro, está dispuesto a decirle lo que necesita escuchar, está dispuesto a expresarle lo que necesita hacer según la Escritura para poder vivir correctamente. Obviamente hay un compromiso involucrado, tienes que amar a las personas para poder obviamente estar dispuesto no solamente a empezar con ellos un proceso, sino también a acompañarles hasta que el Señor siga haciendo la obra en ellos, pero también debe haber conocimiento, es decir, quieres compartir con ellos lo que Dios dice y no solamente lo que tu corazón o engañoso y perverso pudiese querer decir en momentos específicos. Es en ese contexto obviamente que sabemos la consejería bíblica entonces es para todos, porque todo cristiano debe estar lleno de bondad, todo cristiano debe estar lleno de conocimiento, por lo tanto todo cristiano debe estar dispuesto para compartir la verdad a otros. Si usted no quiere ejercer consejería bíblica, usted no va a ejercer nada de lo que la Biblia espera que usted pueda hacer como cristiano. Y haya mencionado eso, todo lo que tiene que ver con exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros, orar unos por otros, llevar las cargas los unos de los otros, soportar lo fuerte, las flaquezas de los débiles, están en el marco de una lógica de comunión, hermandad y obviamente en el marco de la consejería. Por lo tanto, usted y yo sabemos, necesitamos establecer una buena relación con el Señor como cristianos y obviamente a partir de eso también necesitamos ejercer el ministerio de la consejería como el Señor lo espera. Algunas cosas que son importantes de tener claro y que obviamente es bueno saber si usted ha recordado correctamente esto. ¿La consejería bíblica es para aplicar a todas las personas en el mundo, sí o no? ¿Por qué no? Bueno, déjeme hacer la pregunta de otra manera, ¿ok? ¿Los cristianos están llamados a aconsejar bíblicamente a los que no son cristianos? ¿Qué tienen que hacer con los no cristianos? Evangelizarlos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque necesitas el Espíritu Santo para poder encontrar sentido al consejo de Dios y para poder aplicarlo correctamente. Muchas veces nosotros queremos invertir nuestro tiempo en aconsejar muchísimo a gente que no es creyente y lo cierto es que el mejor consejo que puedes darles es conoce al Señor.
Una vez que el Señor ha obrado en su vida, tiene la posibilidad de poder comunicar allá a través de la aplicación de su palabra todo lo que Él necesita para que pueda corregir, para que pueda ser dimensionado correctamente. Es en ese contexto entonces en donde sabemos la consejería bíblica tiene un foco y un énfasis específico en la realización o la superación de los cristianos. Es por eso que los puritanos llamaban a esto la santificación progresiva, porque tiene que ver en cómo el cristiano va creciendo, va desarrollándose, superando aquellas cosas o aquellos pasos que el Señor ha determinado. ¿Qué es más importante? ¿La consejería bíblica? Es decir, lo que tiene que ver con mi criterio del corazón o lo que tiene que ver con la escritura. Y bueno, hemos dicho mucho de eso. Y aunque parece de pelogrullo decir eso, lo cierto es que no siempre es así. Muchas veces nuestros consejos están supeditados a lo que tiene que ver con lo que siento en el momento. En alguna ocasión, su mejor consejo del corazón va a ser: tú deberías dejar a ese desgraciado. Como la doctora Polo, ¿no? Pero lo cierto, absolutamente cierto, es que no es mi corazón lo que debe primar frente a situaciones como esa. En muchas ocasiones incluso vas a empatizar absolutamente con algo que te están contando y de pronto obviamente vas a querer tomar partido en eso sin dimensionar si la Escritura está de acuerdo en eso. Por eso la actitud de la autoridad de la Escritura es vital para tomar decisiones correctas. Otra pregunta para usted. ¿Toda consejería cristiana es consejería bíblica? Y la respuesta es no. Usted va a encontrar un montón de literatura que está adosada bajo la lógica de consejería cristiana, y lo cierto es que no es bíblica necesariamente, es porque hay un área de la consejería que ha sido muy distorsionada, es la que se llama integracionista. La idea es que quiere mezclar psicología secular con la escritura, tratando de complementar, como ellos dicen, para sacar un mejor partido, un mejor provecho al consejo que ha sido dado. Lo cierto es, queridos, es que si tú y yo dimensionamos que la Biblia necesita ayuda para obrar, obviamente estamos disminuyendo el poder de la Escritura. La Escritura es suficiente para hacer todo lo que ella ha determinado, por lo tanto usted y yo dependemos y debemos depender absolutamente de la Escritura. Por lo tanto, la consejería bíblica sabe que la autoridad, la suficiencia, la supremacía está en la palabra, no está ni en el corazón humano, ni tampoco en aquello que se llama necesariamente consejería cristiana, pero que está fundamentada en el corazón humano mezclada con la Escritura, en donde la consejería bíblica pierde todo finalmente y el corazón humano lo gana todo. Obviamente eso no debe ser así. Vamos a ir allá a los apuntes. Al punto número 5, la consejería y la teología. La consejería y la teología. ¿Ya estás allá? Bueno, vamos a orar al Señor para avanzar. Gracias, Dios, por darnos la posibilidad de poder compartir este tiempo, Señor. Gracias porque nos das, Señor, todo lo que necesitamos, Padre, para poder avanzar en la vida como tú esperas. Gracias, Señor, porque nos generas la posibilidad de tener tu verdad, porque en ella, Señor, podemos sin duda sostener nuestros pies con profunda seguridad. Porque eso nos has dado el Espíritu Santo, Señor, para poder entender tu verdad, Señor. Sería imposible, Señor, sin su ayuda, sin su capacitación a nosotros, para poder dimensionar, entender y aplicar cada elemento que está siendo trazado en la palabra, Señor, para nuestra vida. Gracias por Cristo, Señor, porque sabemos, obviamente, Él nos ha salvado, nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Y gracias porque no lo hizo con cosas corruptibles como el oro o la plata, mostrando cuán infructuoso es todo lo material que muchas veces valoramos tanto por sobre Él, sino que lo hizo con la sangre preciosa de su propio cuerpo. Gracias, Señor, por ese tremendo y precioso regalo. Te damos gracias, Señor, por darnos la iglesia, porque considera, Señor, que es en el marco de tu cuerpo, en el cual podemos desarrollarnos, en el cual podemos animarnos, alentarnos, en el cual podemos aprender a ser como Jesucristo, soportando unos a otros muchas veces, tolerando unos a otros, tal como tu palabra lo dice, pero también, Señor, amando unos a otros, edificándonos unos a otros, compartiendo los unos a otros, saludándonos los unos a los otros, Señor. Gracias te damos porque has generado tu cuerpo, Señor, como una gran oportunidad para poder ser mejorados, Señor, afirmados, sostenidos, porque de alguna u otra manera el ver a nuestros hermanos, el animarnos con ellos, con su presencia, nos ayuda, Señor, para poder ver lo que tú haces y lo que tú solo puedes hacer en la vida de alguien que ha sido regenerado. Y Dios, muchas gracias damos por ti, por tu vida en nosotros, Señor, por habernos pensado antes de la fundación del mundo, por habernos entregado, Señor, la posibilidad de ser tus hijos, por adoptarnos como hijos tuyos.
y por darnos el privilegio de poder ser enseñados a tus pies, Señor, enseñados bajo tu autoridad para poder crecer paso a paso y poder completar, Señor, la obra que has empezado, Señor, en nosotros. Gracias por este enorme privilegio y te ruego me ayudes también a poder comunicar con claridad tu verdad, a no interferir con lo que tú quieres decir para cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Lo que creemos afecta a lo que pensamos y lo que decimos. Obviamente aquello que está establecido como un criterio de razonamiento tuyo va a ser lo que va a estar siendo expresado hacia otros. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo cierto es que aquello que está llenando tu corazón, las convicciones que están siendo bien solidificadas en tu corazón, van a ser aquellas que van a empezar a ser propagadas cuando compartas con otros. Si tu vida está siendo llenada de publicidad pagana, lo que va a salir va a ser, bueno, obviamente, publicidad pagana. Si tu vida está siendo llenada o tu corazón está siendo llenado de relaciones infructuosas, bueno, lo que va a salir va a ser absolutamente eso. Por eso la Biblia dice que las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De la misma manera, obviamente, si la palabra está llenando tu corazón, tienes la posibilidad preciosa de que ella sea la que salga, la que brote de tu boca de manera correcta. Muchas veces podrías preguntarte cómo es posible que realmente pueda sacar aquellas prácticas que son impropias de mi vida y pueda empezar a manifestar una acción correcta. Bueno, los dichos de tu boca, la meditación de tu corazón deben ser gratos delante de Él. La palabra del Señor debe llenar tu propia vida y de esa manera puedes empezar a hacer fluir esto de manera correcta. El ejemplo de Jesucristo en la tentación es una gran demostración de eso. Recuerda cómo Él está citando vez tras vez la Escritura frente a Satanás y mostrando cómo la palabra que había hecho mella en su corazón ahora era una herramienta propicia para poder enfrentar correctamente el momento en el que estaba. Por lo tanto, obviamente lo que crees es muy importante. Tus presuposiciones van a afectar la forma en la cual vas a llevar a cabo la consejería. Por lo tanto, es tan importante que tu creencia teológica sea bien fundamentada. Lo que queremos hacer para comenzar hoy día es básicamente ayudarnos a tener un criterio correcto de cómo debe estar cimentada la autoridad de la Escritura en nuestra vida para que ésta sea promulgada de la manera sabia, de la manera que el Señor espera. Si usted ve allá hay un recuadro, ese recuadro se llama la pirámide teológica. Lo que hace básicamente es ordenar o ilustrar cómo debe ser el proceso correcto de la asimilación de la verdad en nuestra vida. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que muchas veces no vemos que hay un orden correcto en el cual debemos dejar que la Biblia haga su obra en nosotros y nosotros empezamos a poner presuposiciones a la Biblia que son francamente impropias. Nosotros queremos decir lo que la Biblia dice y eso es incorrecto. Es la Biblia la que tiene que hablar por sí misma, ella debe ser la base de la autoridad y los criterios bíblicos son los que tienen que empezar a ser fundamentados en mi accionar. Usted va a notar allá que hay diferentes niveles en esta pirámide, esta se lee desde abajo hacia arriba, y déjeme compartir con usted básicamente cómo es cada uno de ellos. El nivel 1 es lo que se reconoce como escrituras canónicas, es lo que usted tiene allá, 66 libros descritos en una palabra allá, autentificados, autorizados, obviamente, inspirados por Dios. Esta es la base, esta es la verdad. Cuando usted establece algo que quiere que diga la verdad, usted no ha puesto la base donde la base está. Por ejemplo, usted va a escuchar a muchas personas que van a decir lo siguiente: Dios castiga pero no a palos. ¿Ha escuchado eso? Dios castiga pero no a palos. Ahora, siempre me pregunto de dónde sacaron eso, ¿no? Pero obviamente la mejor respuesta es de un corazón engañoso y perverso, porque la Biblia no lo dice. Hebreos 12 dice que Dios azota al que tiene por hijo. Eso suena más fuerte que los palos, ¿o no? Mucho más fuerte que los palos. Cuando mi autoridad está sostenida en un criterio que no está establecida en la escritura canónica, finalmente yo me voy a mover bajo esa lógica, ¿o no? Hay personas que ven de manera incompleta a Dios, otra vez por su prejuicio, por su presuposición, ¿o no? Mi Dios perdona absolutamente todo, y es cierto que Dios perdona absolutamente todo, pero eso no es la verdad completa sobre Dios. Dios también es fuego consumidor. Y el hecho de saber que Dios es perdonador no debe ser la única forma en la cual debe ver a Dios, porque lo cierto es que eso quiere decir que puedo tener cierta licencia para hacer lo que quiera. Lo cierto es que no es así. Debe ver a Dios tal como la Biblia lo enseña, y es mucho más que un Dios perdonador.
No limitas a Dios a solamente un aspecto de su carácter. Muchos elementos están siendo asociados a criterios humanos y obviamente lo que debes asumir es que en primer lugar es la escritura canónica la que debe establecer el criterio correcto. Bueno, usted y yo sabemos, estamos en una generación en donde hay mucho acceso a Internet, por lo tanto muchas veces vamos a estar escuchando muchas cosas y vas a escuchar a muchas personas que incluso van a decir la Biblia dice, pero si realmente la Biblia no lo dice, es decir, no lo dice. Entonces usted y yo debemos saber dónde va a estar la base correcta. La base es la escritura. Segundo nivel que usted ve allá es la hermenéutica y la exégesis. ¿Qué es lo que hace este nivel? Básicamente es que nos ayuda a entender qué es lo que dice el texto. Es decir, cuando usted está en un proceso de estudio de la escritura, usted va a leer la Biblia es la autoridad. Ahora lo que usted tiene que hacer es saber qué es lo que está diciendo específicamente ese texto. Y para eso utiliza lo que se llama hermenéutica o exégesis. Es ver si la Biblia o el pasaje está siendo descrito en su contexto, si está siendo manifestado de acuerdo a la lógica general de la Biblia, si hay una cronología establecida allá, si las palabras están diciendo específicamente lo que señala o si realmente hay algo que debo enfatizar en cuanto a su léxico. Bueno, obviamente esto se desprende de esa escritura canónica otra vez. Ahora quiero saber qué significa ese texto. Tercer nivel es lo que se llama teología bíblica. Y este responde básicamente a la pregunta de qué verdades y doctrinas enseña la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo ahora de manera ordenada a través de su verdad, a través de una doctrina específica que se sale o se desprende de la palabra del Señor? Tienes en el nivel 4 la teología sistemática. ¿Y qué es lo que hace la teología sistemática? Es ordenar qué es lo que dice toda la Biblia en relación a un tema. Entonces, teología sistemática lo que hace, por ejemplo, es mostrarnos qué es lo que dice toda la Biblia sobre Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, o qué es lo que dice toda la Biblia sobre el cielo, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, se ordena a través de un sistema en donde todos los pasajes son estudiados y se bosquejan de una manera ordenada para que tú tengas la claridad de todo lo que la Escritura está enseñando. Y el nivel 5 es lo que se llama teología práctica, que es cómo aplicas todo eso a la vida correcta, cómo estás viviendo eso ahora que has aprendido todo aquello. Ahora, ¿por qué es tan importante decir esto? Bueno, porque de alguna u otra manera, si tu presuposición está ligada a lo que tú quieres decir, si tu presuposición está ligada a tu corazón y te olvidas de la Escritura en el contexto correcto, bajo la forma correcta, bajo la teología correcta, lo cierto es que podrías estar obviamente mandando a alguien al infierno sin querer hacerlo. Podrías estar engañando a alguien sin querer hacerlo. Podrías estar dando un consejo terrible a alguien sin necesariamente querer hacerlo. Por lo tanto, Dios nos demanda ser tremendamente diligentes y no negar ninguno de estos elementos que son vitales. Ahora, note acá, hay un ejercicio muy interesante. Algunas personas valoran muchísimo el hecho de la vida bíblica. Hay que vivir lo que dice la Escritura, o hay que ser prácticos en lo que hacemos. Pero lo cierto es que no puede ser honestamente bíblico, no puede ser verdaderamente bíblico si no tienes una buena base. Hay personas que hacen muchas cosas, pero no están respaldados realmente por la Escritura. Por lo tanto, el nivel 5, sin los niveles del 1 al 4, no es ni enseñanza bíblica certera, ni tampoco es consejería. Tienes que hacer, sin tener una base en la Escritura. Francamente, lo que va a hacer de ti es un buen activista. Y muchas personas en el marco de la iglesia son activistas. Hacen cosas. Y si solamente lo haces sin tener los primeros 4 niveles, tienes un problema serio. Porque si recuerdas la historia, Jesús hablando con personas que estaban solo en el nivel 5, que decían, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, cosas que suenan espirituales. A ellos Jesús les dijo, nunca los conocí, hacedores de maldad. Es porque su base realmente, su creencia, su disposición no estaba arraigada en una creencia certera, sino que estaba sostenida básicamente en el hacer por el hacer. Y esto es tremendamente peligroso. Muchas personas sin conocimiento teológico le dicen a la iglesia cómo cambiar y crecer. Y la iglesia adopta esto porque parece que es correcto. Muchas personas escriben libros diciendo esta es la forma en que la iglesia va a crecer. Bueno, si no es bíblico, eso no es la forma que Dios establece para ello, si no está sostenido en los primeros elementos. Usted no puede estar completamente confiado de los resultados de una mente natural, estudiando al hombre natural. Y mencioné eso ayer. El hombre es finito, el hombre no conoce todo, el hombre va cambiando en cuanto a sus propias confirmaciones o apreciaciones. Dios es eterno.
Y obviamente, como hemos mencionado también, el corazón es tremendamente engañoso y eso ha afectado no solamente el corazón del hombre, sino también su mente depravada hacia Dios. Para que nuestra enseñanza sea considerada bíblica, lo que tú y yo debemos asimilar es que debe estar en el control activo y funcional de la Escritura. La consejería bíblica no es solo un sistema genérico que está espolvoreado con versículos, como mencioné ayer, que funciona el integracionismo, sino que se desprende absolutamente de la palabra del Señor. Punto más que debes notar allá es que los niveles 1 al 4, por ejemplo, sin el nivel 5, son incompletos y son obviamente no efectivos. Estos van a producir un cristiano académico nomás, pero no van a hacer del cristiano alguien que está viviendo la vida como debe llevarla a cabo. No van a hacer del creyente alguien práctico que está ejecutando lo que hizo. Por eso la palabra del Señor no solamente habla de los que guardan su palabra, sino de los que guardan y hacen su palabra. Es por eso que la Biblia no solamente está hablando de aquellos que pueden meditar en la palabra día y noche, sino que también está hablando de aquellos que están poniendo por obra esa palabra. Dios espera que esto sea tan palpable que pueda ser aplicado a la vida práctica, cotidiana y diaria de cada uno. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Lo que tenemos acá es algo muy interesante, es lo que se llamaba la Shema para el pueblo de Israel, esta posibilidad de recordar permanentemente una verdad establecida por Dios y que debía ser recordada y que debía ser comunicada con otros. Mire allá, versículo 4, por favor, de Deuteronomio capítulo 6. El texto dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que tienes acá es cómo Dios había ordenado en teocracia la forma de comunicación y propagación de la verdad de generación a generación. Dios había establecido métodos muy concretos en los cuales la palabra debía ser palpable de hijos a los padres, perdón, de los padres a los hijos. Y en ese contexto había establecido lógicas bien notorias, obviamente debías repetirlas todo el tiempo. Una buena aplicación de eso está allá en Efesios 6. Hay que amonestar a los hijos, poner en su mente la palabra allá permanentemente, la palabra, la disciplina y la amonestación del Señor. Ahora, muy interesante, nota cómo comienza todo eso. Mire el versículo 5 otra vez. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, antes de empezar a repetir esas palabras a los hijos, antes de empezar a comunicar todo esto a otras personas, en primer lugar, esto debe estar ¿dónde? ¿Qué dice el versículo 6? En tu corazón, en tu corazón. Es tremendamente infructuoso cuando nosotros pensamos que simplemente somos traspasadores de información, sin notar la importancia de que esa información primero haga un efecto en mi propia vida. Muchas veces nosotros mismos podríamos estar enseñando a otros, incluso a nuestros propios hijos, algo que nosotros mismos no hemos adoptado correctamente en nuestro corazón. Podemos estar enseñando lecciones de la Escritura, historias bíblicas, sin que nosotros hemos dimensionado todo el valor que está involucrado en ella en relación a nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Nos alejamos de historias que parecen historias para niños, ¿o no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? O el hombre chiquito que era Zaqueo. Y limitamos todo eso a la escena de un niño, la historia para un niño, y no nos damos cuenta que en primer lugar Dios espera que todo esto esté primero en nuestro corazón. Y que podamos dimensionar cómo todo eso está hablando a nuestra propia vida, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, al punto de que nosotros ahora podemos comunicarlo y compartirlo correctamente. Por lo tanto, cuando pensamos en el conocimiento bíblico, pensamos que es esencial, es fundamental, debemos tener nuestra base allá, bien sostenida, pero a partir de ese conocimiento ahora debemos provocar la acción de nosotros, porque hemos aprendido eso y porque queremos animar a otros a que también puedan aprenderlo.
Dicho lo anterior, hay algunas bases fundamentales en teología que es bueno que tú y yo podamos tener claro. Obviamente no vamos a hablar de toda la teología, pero sí es importante mencionar al menos 3 puntos, yo creo, en este contexto, para que usted y yo podamos tener una buena base para saber ahora que comunicamos correctamente a otros. Por ejemplo, usted tiene allá la letra A, teología propia, que es lo que la Biblia enseña sobre Dios y cuál es la implicancia de esta en la consejería. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios vivo y verdadero, es un espíritu infinito y omnisciente, perfecto en todos sus atributos, uno en esencia, que existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cómo tu teología va a definir a Dios, cómo la Biblia define a Dios y crees aquello, va a afectar la forma en cómo vas a presentar a Dios. Felipe Rogers dijo lo siguiente en sus apuntes de consejería: lo que crees acerca de Dios va a influir tu consejería. ¿Es tu Dios pequeño o grande? El consejero bíblico tiene un Dios grande y la consejería comienza, sigue su curso y encuentra su conclusión en Él. La historia del universo es la historia de Dios y la existencia humana solo encuentra su significado en su relación con este Dios. Muchas veces la consejería parte al revés, con el ser humano y sus deseos o necesidades primero. Debes partir con Dios. El ser humano es sencillamente un extra en este gran escenario de la vida. Los ojos del universo están puestos sobre el personaje principal, que es Dios, el Rey del universo. Ahora, ¿cómo implica todo esto? Si realmente tienes un criterio correcto de Dios. Bueno, en primer lugar, punto 1, Dios es el consejero por excelencia. Él es llamado en la Biblia admirable consejero. No es casualidad que Dios ha escogido este nombre para denominarse admirable consejero. Él es el mismo quien le muestra al hombre desde Génesis a Apocalipsis cómo debe vivir. Por lo tanto, no soy yo quien posee la verdad como el dueño de esta, sino que es Dios quien posee la verdad. Este juego infructuoso en donde las personas están luchando con esta terminología, es que esta es mi verdad. No, esta es mi verdad. No funciona a la luz de la Escritura, porque solamente hay una verdad, y esa verdad es la que proviene del Dios vivo y verdadero. Segunda cosa o implicación es que Dios ha revelado el cómo conducirnos en la Biblia a su palabra. Si Dios es quien la Biblia dice que es y creo aquello, todo lo que necesito para saber cómo moverme está basado en lo que Él ha dicho a través de su palabra. Tercera implicancia, el Espíritu Santo, que es Dios también, llamado el Paracleto, es el Espíritu del consejo, según la Biblia en Isaías 11:2. Por lo tanto, acudimos a Él en oración, acudimos en dependencia a Él, depositamos nuestra vida a Él, confiados y asegurados en que Él va a poder ayudarnos y sabe ayudarnos como Él debe y es mejor. Punto 4. El Espíritu Santo provoca los cambios en el ser humano y lo hace a través de su palabra, no somos nosotros. Usted y yo podemos lograr cambios de conducta, tal como mencioné ayer, pero los cambios del corazón, aquellos que son permanentes, aquellos que son largos, aquellos que realmente tienen un efecto vivificante, solamente son provocados por Dios. Un quinto aspecto es que la meta de la consejería siempre va a ser glorificar a Dios, no que la persona se sienta mejor, note eso. Usted y yo nos alegramos mucho cuando alguien se siente bien, pero lo cierto es que no siempre funciona eso cuando estás estudiando la palabra. De hecho, muchas veces estudiando la palabra no te vas a sentir bien. Porque lo cierto es que te va a complicar algunas cosas de la Biblia. No te va a gustar ciertas cosas que Dios dice de ti. He aprendido eso a través de una ilustración que siempre me ayuda mucho cuando estoy estudiando el libro de Santiago. Recuerda, Santiago dice que no debemos ser oidores de la palabra, sino no solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Porque el que solamente es un oidor y no hacedor de ella es como el hombre que mira su espejo, su rostro en un espejo y ve su rostro natural y se queda así, tal cual, y no hace nada. Y estoy pensando mucho en eso. Es como de pronto vas a un espejo, y yo estoy seguro que todos tienen un espejo en su casa. Es una evidencia del ego. No, es una necesidad imperiosa. Y cada mañana te ves en el espejo, y obviamente cuando te ves al espejo tú sabes, siempre hay algo que puedes hacer. El espejo, en un sentido, está mostrándote tal como eres, por lo tanto va a mostrar algunas cosas que deben ser corregidas. En algunas ocasiones el espejo va a mostrar algo que te va a agradar. ¡Uy, qué lindo amaneció hoy día! ¡Qué linda! Muy bien, excelente. Pero la mayoría de las veces el espejo va a ser un ejercicio duro, ¿no? Y va a mostrar allá imperfecciones de la mañana, ojeras que están allá siendo manifestadas, ¿o no? Un pequeño regalo entre tu ojo, ¿no? Un cilantro en el diente y tantas otras cosas que pueden aparecer allá y pueden ser demostradas. Y de pronto tienes que tomar una decisión cuando te estás mirando al espejo. Es decir, la decisión que debes tomar es, bueno,
Me quedo así, tal como estoy nomás, y no hago nada y sigo mi vida normal, despeinado, es decir, desordenado, sucio, o voy a corregir aquello que me está mostrando que está mal. Bueno, la lógica correcta es decir, bueno, voy a utilizarlo para corregir. A veces me puedo enojar con el espejo y puedo golpear el espejo, pero por más que golpee el espejo, realmente no estoy logrando ningún efecto. ¿Por qué? Porque el espejo no está haciendo otra cosa que mostrarme cómo soy. Bueno, la Biblia está diciendo que ella es como un espejo, eso dice Santiago. La razón por la cual a veces no te gusta la Biblia es porque te muestra tal como eres, ¿o no? Te muestra lo que eres. Y de pronto no me gusta, ¿o no? Y por eso no quiero leerla. No me gusta. Pero por más que hagas ese ejercicio, eso no cambia tu naturaleza, no cambia tu corazón. Eso no cambia aquellas imperfecciones que tienen que ser corregidas. Las abstraes por un momento, pero siguen estando allá. Tratas de negar la causa o la razón para poder cambiarlas o corregirlas, pero siguen estando allá. Lo que tú y yo necesitamos es vernos frente a la luz de la palabra, vernos frente al espejo que nos muestra tal como somos, con la realidad tal como está establecida, y ver que también ella no solamente hace lo que un espejo, ese inerte, puede hacer, que es mostrarme lo que soy, estéticamente hablando, sino que muestra mi corazón y también me dice cómo puedo corregirlo, cómo puedo mejorarlo. Por eso a veces nos gusta solamente ser oidores nomás, y no hacedores, porque el espejo de la Biblia nos fomenta a cambiar, nos estimula a corregir aquello que tiene que ser corregido. De alguna otra manera, tú debes saber, la palabra del Señor es la autoridad. Y cuando pensamos de esa manera nos damos cuenta que obviamente va a ofender, la palabra va a ofendernos muchas veces, va a afectarnos, pero es una buena oportunidad para que tengamos un remesón y estemos disponibles para corregirlo. Por lo tanto, a veces decirle a un aconsejado aquello que está mal en su vida no le va a gustar, pero tú debes saber, si realmente tu criterio es correcto de Dios, lo importante es que Dios sea agradado. Si Dios fue honrado porque dijiste en amor la verdad, tú debes saber, esa ofensa o esa actitud del aconsejado que no le hizo sentir tan bien, vale la pena. En 2 Corintios, muy interesante, el apóstol Pablo le dice a los corintios que él se goza porque ellos están llorando. Y uno dice, ¿cómo tan masoquista? ¿O no? Qué malo, ¿o no? Pablo al decir eso. Y él dice que él se goza porque sus lágrimas son de arrepentimiento. Hermano, vale la pena cuando estás diciendo la verdad a alguien y alguien no va a sentirse bien en el momento, pero finalmente eso va a provocar arrepentimiento en su vida. Que lo hagas, que lo lleves adelante. ¿Por qué? Porque otra vez, la consejería bíblica implica glorificar a Dios como cada cosa en el creyente, no necesariamente que las personas se sientan mejor. La persona puede terminar muy enojada luego de un tiempo de consejería, pero la gloria de Dios no se tranza, nunca se debe transar. Una sexta implicación sobre una buena teología propia es que la consejería bíblica reposa en la soberanía de Dios. Los consejeros seculares no pueden hacer eso nunca, no pueden hacer nunca eso. Pero cuando tú realmente eres un consejero bíblico, sabes que siempre puedes descansar en que Dios tiene el control, de que Dios hará sus propósitos, de que Dios hará lo que es mejor. Siempre va a hacer lo que es mejor. Y nos ayuda a saber eso. Bueno, hemos hablado bastante sobre la palabra del Señor y usted sabe ya lo importante de que ella tenga autoridad por sobre todo, preeminencia por sobre todo. Obviamente, si usted tiene una buena teología bíblica, usted va a tener un buen criterio escritural y eso va a tener implicancias. En la letra B hay 3 puntos allá. Dios nos revela en las Escrituras todo lo necesario para saber cómo conducirnos en la vida. Por lo tanto, cualquier consejo que quieres dar, si quieres ser un consejero bíblico, se desprende de la Escritura. 2, en las Escrituras hay principios que pueden ser aplicados a todo tipo de problemas y la respuesta es absolutamente sí. Todo tipo de problemas encuentra todo tipo de principio en la palabra del Señor que aplica a la situación que estás viviendo. De pronto personas están luchando con eso. Oye, pastor, en la Biblia no aparece marihuana. Muéstrame dónde aparece marihuana. Y bueno, es cierto, la palabra marihuana no aparece en la Biblia. Pero lo cierto es que tienes todos los principios necesarios para saber qué hacer con la marihuana, cómo hacerlo con la marihuana y obviamente cuál debe ser tu actitud frente a la marihuana. ¿Sabías eso? Sí. Y así como eso, con cualquier otro elemento, cualquier otra disposición, cualquier otra problemática que tú puedes estar enfrentando en tu vida. Obviamente también las Escrituras han sido dadas para guiarnos en nuestro conducir, por lo tanto ella es la autoridad para saber cómo mover cada paso. Antropología, ¿qué es lo que la Biblia enseña del hombre y cuál es su implicancia en la consejería? Bueno, esta es una pequeña declaración doctrinal sobre el hombre. Dice así, el hombre fue directamente creado por Dios a su imagen y semejanza. Fue creado libre de pecado con una naturaleza racional, inteligencia, voluntad, determinación
y una responsabilidad moral hacia Dios. El pecado de desobediencia de Adán contra la revelación de la voluntad de Dios y su palabra hizo que el hombre perdiera su inocencia, incurriera en el castigo de la muerte física y espiritual y quedara sujeto a la ira de Dios y que llegara a ser inherentemente corrupto y absolutamente incapaz de escoger o hacer lo que es aceptable a Dios, a no ser por la gracia divina. Entonces, varias cosas que se desprenden de eso. Si tu teología del hombre es correcta, mire cuáles serán las implicaciones. En consejería, primera cosa, el hombre fue creado con la necesidad de consejo. Desde Génesis, Dios nos muestra cómo vivir. De hecho, tú te das cuenta o no, cómo Dios se encarga de decirle al hombre lo que debe hacer, y mientras el hombre le obedece, todo marcha bien. Cuando el hombre no le obedece, otra vez necesita a Dios para que pueda cubrir su falta y para que le diga ahora cómo volver a moverse. Siempre la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que el hombre necesita consejo. Cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión, lo que va a ser errar, absolutamente errar, porque Dios en su palabra ha dicho todo lo que necesita y el hombre requiere del consejo de Dios. Segunda implicación es que el hombre fue creado a la imagen de Dios y esto tiene un propósito especial, agradarle. Luego de esto, Dios está diciendo allá en el Génesis todo lo que el hombre debe hacer. Es porque obviamente Dios dotó al hombre con lo necesario para que el hombre pueda responder en agrado a su Creador. Una tercera implicancia, que parece otra vez obvia, pero que no es tan obvia en nuestro tiempo, es que el hombre no es un animal. Muy importante, muy importante. Hermanos, de alguna u otra manera, el mundo nos ha hecho pensar que la distorsión de los elementos, como han sido creados, es una buena forma de seguir viviendo la vida. Hay muchas personas que ven a los animales como sus hermanos menores. ¿Ha escuchado eso? De hecho, califican al hombre como un animal racional. El hombre no es un animal, no es un animal, no es un animal. Y cuando usted logra dimensionar eso, usted se da cuenta que obviamente la actitud que debe tener en esta condición, en esta situación, obviamente es distinto. El animal no tiene que darle cuenta a Dios por sus pecados. El animal no tiene allá que estar lidiando, porque ni siquiera es un pensamiento para él, sobre su destino eterno. Es el hombre quien tiene esa responsabilidad. Ahora, ¿por qué esto tiene mucha implicancia en consejería bíblica? Es porque hay una línea de pensamiento en psicología que enseña esta lógica de que el hombre es un animal. El hombre se mueve bajo sus instintos. Entonces de pronto hay hombres que hacen cosas perversas, pero perversas. ¿Y qué es lo que hace la psicología? Es decirle, mire, lo que sucede es que es el entorno el cual te ha generado esta lógica. El entorno no entiende realmente que tú tienes derecho a moverte en base a lo que tú quieres, tú sientes. Eso es algo muy impropio que hace que muchas veces ideologías se hagan muy populares en nuestro tiempo. Es porque al igual que los animales que tienen la posibilidad de, comer su propio vómito, al igual que los animales que no tienen un estándar muy definido en cuanto a lo que significa la fidelidad, al igual que los animales que aún pueden distorsionar lo que significa muchas veces algunos aspectos de su moralidad animal, el hombre quiere tomar el mismo modelo, la misma lógica, moverse por instinto, por lo que siente. Obviamente, como el hombre no es un animal, los criterios para moverse no son los mismos criterios que un animal. Una cuarta implicancia es que la imagen de Dios en el hombre ha sido distorsionada desde su pecado. Obviamente, la caída, por lo tanto, el hombre requiere, ¿cuánto más?, de la ayuda de Dios. Una quinta impresión es que el hombre no es inherentemente bueno, sino que es un pecador. Esta idea de tú eres bueno, dentro de ti puedes encontrar la solución de tu problema, esto es algo tremendamente perverso. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno justo. El hombre no es inherentemente bueno, el hombre es inherentemente malo. El hombre quiere hacer los designios de su propio corazón. El hombre no quiere seguir a Dios. Por lo tanto, el hombre no se trata como alguien bueno que puede encontrar la solución dentro de sí mismo, sino que el hombre es alguien malo que requiere la solución de alguien bueno que está fuera de sí mismo. Una sexta implicación muy parecida a la que acabamos de mencionar es que el hombre no es una víctima, no es víctima. El hombre no es víctima. Mire, estamos en un entorno en donde las personas muchas veces, incluso cristianas, luchan con esto. Hay una canción muy popular, seguramente la escuchó alguna vez, decía así: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿La ha escuchado alguna vez? ¿Quiere cantarla conmigo? No, no la cante. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y es triste, te escucha la canción, es triste, ¿no? Porque nadie me ha cuidado con amor y bueno, yo sé, la está tarareando en su corazón. Bueno, esta canción está reflejando básicamente lo que es la lógica del ser humano. El ser humano lo que hace es tratar de evadir su responsabilidad.
Y lo que hace es tratar de culpar a otros siempre. Esto ha sido una tónica desde el principio. Déjeme mostrarle cómo este es uno de los pecados principales que se ven desde el principio y que han seguido avanzando hasta el día de hoy. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Primera cosa ya interesantísima que vemos en Adán y que sigue siendo palpable hasta el día de hoy. Es decir, tratar de sacarse la culpa fácilmente echándole la culpa a otra persona. Eva responde lo siguiente: la serpiente me engañó y comí. Es decir, Adán le echa la culpa a la esposa le echa la culpa al animal. De alguna u otra manera, un intento desesperado por tratar de evitar su responsabilidad. Esto era algo muy común en la Biblia, muchas personas pensaban así. De hecho, siempre estaba ese criterio de que tú eras así porque tu padre había sido así. De hecho, esto era muy notorio incluso en el tiempo de Jesucristo. Cuando vio un hombre ciego, recuerda, le preguntan, ¿quién pecó? ¿Fue este o fue el papá de este el que pecó? Y Ezequiel hace una alusión muy interesante para enseñar por qué este criterio es tan perverso. Él tiene que enseñarlo de la siguiente manera. Él dice lo siguiente: mire, el alma que pecare, si usted peca, yo no estoy preguntando si usted nació en un hogar disfuncional, si usted tuvo una triste infancia, si usted fue abandonado, si usted realmente sufrió algún abuso, si usted realmente fue si experimentador de situaciones terribles. Si usted peca, usted muere. Usted muere. Ahora, eso no quiere decir que nada de lo que ha pasado en su vida no tiene allá una explicación. Eso no quiere decir que nada de lo que haya pasado en su vida no es algo que puede explicar o que puede ayudarle a entender por qué hay ciertos patrones recurrentes en usted. Pero lo cierto es que el pecado nunca se justifica. Nunca se justifica. Entonces, me ha tocado en varias ocasiones: mire, yo he hecho esto porque, bueno, a mí me pegaron cuando chico, por eso yo le pego a mi esposa, ¿o no? No. Yo tengo un tío argentino. Él siempre tenía un problema serio cuando él tenía un ataque de ira que llegaba muy rápido. Él se defendía de la siguiente manera: discúlpame, sobrino, es que yo soy argentino y tengo sangre italiana. Y ya yo estaba acostumbrado, ¿no? Siempre que había algo que le enojaba, él iba, inflaba su vena acá, una vena increíble, no sé, 10 centímetros de diámetro, una vena acá, un rojo así, pero fulminante, y bueno, era una ira, pero desaforada. Después de unos minutos de ese ataque impulsivo, ¿no? Y sálvese quien pueda, mientras estaba al lado de él: disculpame, es que soy argentino, tengo sangre italiana, ¿o no? Eso es una ira permanente, ¿o no? Y yo sabía, esto no solamente era algo que me afectaba a mí, yo tenía que rodearme de él permanentemente, sino que también a su familia, a sus hijos, su esposa. Y siempre la misma justificación, ¿no? Yo recuerdo un día, yo estaba pensando, ¿cómo le hablo para que realmente reaccione, ¿o no? Porque yo no soy argentino ni tengo sangre italiana. Entonces, en un momento específico, él estaba, otra vez con ese ataque de ira. Y yo tenía que decirle: mire, en Chile hay muchas personas y bueno, tenemos una cultura bien fuerte. Hay gente con sangre mapuche fuerte y guerrillera, ¿no? Y eso no es una justificación para batallar contra ti y matarte. ¿Qué quiero decir con eso? Es que muchas veces nosotros tratamos de buscar justificación para actuar de alguna manera o no. Buscar ciertos elementos en lo que significa nuestra tradición cultural, en lo que significa el trasfondo en el cual vivimos, pero lo cierto es que Dios pensó que todo eso era necesario para que nosotros pudiésemos considerar nuestra necesidad de Él y para no justificar nuestras faltas, para no tratar de argumentar en contra de situaciones específicas. Muchos de los problemas que se generan en el marco matrimonial están arraigados en esto, en que cada uno está pensando en lo que el otro hizo mal para justificar su actitud. Es que tú empezaste, no, empezaste tú, no, yo creo que fuiste tú, no, ayer tú me dijiste algo, no, pero antes de eso tú me miraste de esta manera. Al final tenemos que llegar al punto en donde la acusación llega a ser algo tan infructuoso porque no estamos mirando lo que debemos mirar, sino que estamos básicamente pensando en la forma en cómo justificar nuestras faltas. Mire, esto es lo que hace psicología moderna. Trata de hacerte sentir bien, por lo tanto, nunca tú eres culpable de nada. He escuchado estos métodos en la práctica de la psicología. Por ejemplo, tú necesitas tomar la foto de ese hombre que te hizo tanto daño y tú lo que vas a hacer va a ser insultar esa foto. Dile a esa foto todo lo que le tienes que decir. Y viene la persona, toma la foto allá, la pega con un chinche en el ojo, en la muralla, y empieza a decirle todo lo que tenía guardado, ¿no? ¡Guau, guau, guau, guau!
¿Cómo te sientes después de eso? Y la persona dice, liberada, liberada absolutamente. ¿Eso solucionó el conflicto que tenía con esa persona? No, no. De hecho, lo único que me hace ahora es estar preparado para que cuando vea a esa persona, le ponga el chinche en el ojo y le diga todo. Porque ya lo tengo preparado y lo ensayé. Lo ensayé. Mira, vas a tomar, esto casi parece brujería, pero esto se utiliza, ¿no? Estos monitos allá donde le colocan alfileres, ¿o no? Y uno asume como que le duele o no. ¡Toma! ¿No? Es como si la otra persona estuviese o no. ¡Ah! ¿Qué me están haciendo? ¡No! Hermanos, eso no sirve de nada, eso no ayuda absolutamente nada, no dice absolutamente nada. He sabido de sesiones en donde se juntan allá los padres de la persona con el hijo que hizo lo incorrecto allá y que obviamente bajo la psicología el hijo no es culpable, sino que es el entorno donde fue criado. Entonces le dicen al hijo, dile a tus padres todo lo que tienes que decirle. Y es una cantidad de insultos e improperios manifestados allá. Y honra a tu padre y a tu madre, y respeta, y di la verdad, y sométase, y obedezca. ¿Dónde está todo eso bajo la lógica de la Escritura? Eso no quiere decir en ningún sentido que los padres no son responsables de sus propios pecados, lo son. Hay consecuencias de los pecados, absolutamente las hay. Pero lo cierto es que tú debes saber, yo debo saber que frente al pecado no somos víctimas, somos responsables. Esa es la razón por la cual los que obviamente no han sido justificados por Jesucristo van a ir al infierno, no porque fueron víctimas, porque son responsables. Esa es la razón por la cual, la única razón por la que nosotros no vamos al infierno es porque Él nos justificó, porque somos responsables, no somos víctimas. Por lo tanto, nos ayuda mucho pensar así. Siempre cuando alguien está viviendo algo que parece extraño, nuestra tendencia natural incluso es tratar de justificarlo a través de hacerle ver como una víctima. Pero antes de eso, y podríamos llegar a una conclusión en que en una situación alguien no tiene responsabilidad como el otro, primero necesito evaluar toda la situación, evaluar todos los datos establecidos allá, para que así esto pueda ser bien resuelto. Tal como he dicho, el hombre es responsable por sus pecados. Punto 9. El hombre no tiene las respuestas dentro de sí mismo, ni es autónomo. Mire, el humanismo proclama eso. La respuesta está en tu corazón. La Biblia dice, tu corazón está pervertido. Por lo tanto, la respuesta no está en tu corazón. He escuchado, yo no sé, pero si en el marco de la iglesia alguien dice esto, mira, lo que tú tienes que hacer es seguir tu corazón. Y Dios dice, no, no lo siga, no lo siga. Lo que usted tiene que hacer es seguir la verdad. Siga la verdad, a pesar de su corazón, a pesar de su corazón. Su corazón un día puede decir cosas que son terribles, puede pensar cosas que son terribles. Usted sabe la dimensión de eso. Es por eso que Jesucristo no solamente apuntó a los actos, sino que apuntó al corazón. Si alguno desea matar a alguien o no, o si uno adultera en su corazón, es porque hay muchas cosas que usted sabe y que yo sé, que son mucho peores y que están adentro de nosotros y que no necesariamente han salido de nosotros, pero que están allá. Por lo mismo, usted no quiere confiar en eso, usted no quiere depender en eso, que es tremendamente vulnerable. Usted quiere obviamente llegar a donde quiere llegar a resolver la situación a partir de la ayuda de la palabra, necesita ayuda de afuera. A veces lo ilustro de esta manera. Usted está en un laberinto y usted puede asumirlo de esta forma. Digamos allá, usted está dentro de un laberinto, tiene la meta de salir del laberinto y usted obviamente sabe, este laberinto es gigantesco, no sabe cuánto va a demorar para llegar a la salida, pero lo único que tiene para poder salir de allá es su instinto, su corazón. Y usted va allá tratando de encontrar la salida y obviamente en ese proceso va a llegar a lugares que no eran la salida, va a volver a la misma entrada. En el proceso se va a desesperar por tratar de cumplir el tiempo lo antes posible. Se va a golpear con los bordes, va a tener heridas, se va a caer. De pronto, es decir, obviamente va a tratar en el mejor de los casos de acercarse a un lugar pensando que está cerca y no va a llegar. Y obviamente en muchos casos va a existir la frustración, la desesperación, la ansiedad, todo eso. Todo eso es lo que pasa cuando usted tiene su mirada puesta en usted, esa es la verdad. Todo eso. O tiene otra opción, la opción de que haya alguien sobre el laberinto que le esté diciendo, a la derecha, a la izquierda, agáchate acá, aquí puedes ir más rápido. Y usted obedece, obedece. Mire, cuando usted piensa en Dios, usted debe pensar en alguien que está por sobre todo, que tiene preeminencia, alguien que sabe todo. Es la razón por la que Él ha dicho que hay cosas que no le convienen, ¿o no? Es porque Él sabe todo. Y aunque usted muchas veces quiere hacer lo que no le conviene, bueno, después se da cuenta que no le convenía.
Hay alguien que le quiere decir realmente cómo moverse, cómo andar. Por Él vivimos, nos movemos, existimos. Por lo tanto, lo que necesitamos es su ayuda. Y lo que requerimos es estar disponibles para obedecer a su ayuda, para que realmente todo eso valga la pena. Y para que no hayan heridas asociadas a su propia pecaminosidad, para que no hayan golpes asociados a su propia pecaminosidad por querer hacer lo que usted dijo. En Proverbios la palabra del Señor lo dice así: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, no es el suyo, no es su camino, no es su corazón, no es su instinto, es la voluntad de Dios. Por último, el hombre es dirigido por su corazón, precisamente donde el cambio es necesario, esto es en el corazón. Si usted ve allá, usted tiene lo que se llama la fuente del comportamiento, este es el corazón. Creo que vale la pena que tomemos algunos minutos simplemente para explicarle qué es lo que la Biblia dice sobre el corazón. Bueno, la Biblia no es una instrucción, no es una definición, o no nos da una definición del corazón como el mundo la da. El mundo, cuando piensa en el corazón, piensa básicamente en la fuente de los sentimientos. Cuando yo digo te quiero con todo mi corazón o te amo con todo mi corazón, estoy necesariamente muchas veces, por mi terminología, pensando qué es lo que yo siento allá. Pero cuando la Biblia habla del corazón, habla de algo que va mucho más allá que el centro de los sentimientos. Habla básicamente del centro del comportamiento, del control humano. El corazón es la esencia del hombre, es como el hombre es. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos en un momento determinado, haciendo una referencia directa hacia fariseos, de hecho directamente le dice a los fariseos allá: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis en vuestros corazones? Es porque el corazón, según la Biblia, es la fuente, el centro del comportamiento humano, es donde radican los pensamientos, las intenciones, todo allá. Por lo tanto, lo que demuestras en tu vida finalmente es lo que tu corazón es lo que tú eres finalmente. Por eso, sobre toda cosa guardada, debes guardar tu corazón, porque de ahí brotan los manantiales de la vida, de ahí se desprende obviamente todo el centro de la voluntad, de las emociones, de los afectos, todo allá está involucrado en el corazón. El corazón es una terminología que se utiliza en la Biblia para hablar del hombre interior, de la esencia del hombre, del espíritu del hombre. Es porque otra vez el corazón es mucho más que simplemente la fuente de sentimientos. Por eso es tan importante cuidarse del corazón engañoso, y no solamente los sentimientos, sino que en todo, porque allá se desprende aquello. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien decir una mala palabra y que la persona diga como respuesta a eso: ups, se me salió? ¿Ha escuchado eso? Se me salió. Bueno, la Biblia dice que todo lo que sale por la boca, ¿o no?, viene del corazón. Por lo tanto, lo que ups se te salió es lo que ups eres, según la Biblia. Entonces, cuando hay una manifestación de tu vida de ira, no es que ups se me salió, es que soy un iracundo. Cuando sale un improperio de mi vida, no es que ups se me salió un improperio, es que yo soy un pervertido en mi lenguaje. Y te ayuda a entenderlo así, te ayuda a dimensionarlo así, porque finalmente cuando pensamos en lo que Dios quiere, en la regeneración del creyente, básicamente eso, mostrarnos la maldad del corazón. Por eso Él transforma el corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, porque el corazón es, ups, malo, malo, muy malo. Punto número 6, la consejería y el arrepentimiento. La palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia. Muy interesante esa palabra. La idea tiene que ver con dos compuestos bien claros allá. La palabra meta, después, y neo o neia, entender. Literalmente la idea es una reflexión, un cambio de mente. De allá es donde viene la palabra metamorfosis. ¿Conoce esta idea como de cambio? Bueno, una metanoia es la idea de un cambio de mente, un cambio de parecer, un giro completo a lo que era mi vida, a lo que es ahora, o lo que era un pensamiento específico, a lo que es ahora. En el sentido de lo que Jesús usaba, el arrepentimiento requiere obviamente un repudio a la forma antigua de vivir y una disposición a una nueva forma de vivir para Él, un cambio completo. Recuerda ayer que estaba mencionando que el cambio bíblico no es solamente dejar de hacer algo malo, sino que dejar de hacer algo malo y ¿qué más? Y empezar a hacer algo bueno. Es decir, todo lo opuesto a lo que estaba haciendo antes es lo que ahora empiezo a hacer. Esto es, según la Biblia, un cambio completo, un cambio pleno hacia Él. Bueno, en arrepentimiento funciona de la misma manera. Estoy dándome vuelta a mi propio yo, a mi propio pecado, y estoy ahora dándole la bienvenida a Dios, su propia obra en mi vida.
En cuanto a los creyentes, obviamente eso implica un cambio de la pecaminosidad ejecutada de la carne a la santidad diaria. Cuando no eres un creyente, del pecado abierto y la depravación de tu alma hacia Dios, cuando eres un creyente de la práctica habitual del pecado ahora en la carne, hacia la santificación de vida para con Él. Un cambio de propósito es lo que el Señor quiere que podamos entender. Usted tiene en sus apuntes anotado allá, 1 Tesalonicenses 1:9, que dice así: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muy interesante. Usted ve allá cómo funciona el cambio bíblico en las Tesalonicenses. Dice, se convirtieron ¿de qué cosa? De los ídolos para servir ahora al Dios vivo y verdadero. ¿Qué hacían antes? Servían a los ídolos. ¿Qué hacen ahora? Sirven al Dios vivo. Ahora, muy importante, de pronto usted y yo nos gozamos porque alguien que tenía muchas imágenes y adoraba las imágenes, votó las imágenes y ya no cree en las imágenes. ¿Esa persona por hacer eso cambió? No. ¿Cuándo cambia? Cuando ahora empieza a adorar a Dios. Es decir, dejo todo lo que estaba allá y empiezo a hacer lo que es correcto. Hay muchas personas que de pronto se dan cuenta de su vida mala en el pasado y queman todo lo que era parte de su vida pasada, ¿no? Esas poleras, esos CD, esos DVD, ¿no? Queman todo eso. Bueno, hay un valor en cuanto a lo que significa esto en términos de, bueno, del calor que puede generar. Pero si no está disponible realmente ahora a volcarse a Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. El arrepentimiento entendido en la Biblia tiene que ver con un cambio de mente y obviamente eso va a implicar un cambio de conducta. Esta es la manera como la Escritura lo enseña. Vaya a Lucas capítulo 3, déjeme mostrarle cómo en la predicación de Juan el Bautista esto se hacía explícito. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 13 y 14. La palabra del Señor dice así. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos, con vuestro salario. Ahora, nota allá, él está predicando un mensaje. El mensaje de Juan el Bautista era el siguiente, ¿no? Arrepentíos y creed. Arrepentíos. De hecho, su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Bueno, llegan personas abiertamente allá a preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para poder ser parte de esto? Y Juan el Bautista le responde, bueno, en el caso de los soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. ¿Notas cómo funciona el cambio? Antes extorsionabas porque obviamente estabas inconforme con la vida que tenías y estabas obviamente tomando y abusando de otros. Ahora estás contento con lo que Dios te ha dado, te conformas con la situación. ¿Te das cuenta? Es un cambio abierto, que no solo tiene que ver con un cambio de carácter, sino que se va a reflejar en la conducta abierta de una persona. Esto es básicamente lo que implica el arrepentimiento. Entonces, cuando estás hablando con alguien que claramente ha pecado, tú no estás simplemente esperando que la persona diga, sí, me equivoqué, sí, perdón. Como muchas veces nosotros conseguimos con nuestros hijos, ¿o no? Llega una hija, le hace un daño a otra hija, estoy pensando en mis dos hijas, ¿o no? Y la tentación del papá, ¿o no? Abiertamente es decirle, hey, pídele perdón. ¿Y qué hace la hija? Perdón, ¿o no? Y de pronto tú estás preguntando si realmente eso está surgiendo de un corazón que realmente ha visto lo grave que ha hecho o no. Y la mayoría de las veces es no, obviamente no. Es decir, sabe que si no dices perdón vas a tener un problema tú, pero no necesariamente eso quiere decir que te has arrepentido. Entonces, ¿cómo entiendes la lógica del arrepentimiento si realmente algo sucedió mal? Tienes que tomar tiempo suficiente para hablar con la persona y mostrarle la magnitud de su maldad, mostrar el daño que ha provocado. Mire, personas no dimensionan eso, pero tus actos en el marco de la congregación dañan a la congregación. Tú tienes que saber eso. Cuando un miembro se resiente, todos se resienten. Todos aquellos pecados privados de los cuales tú puedes jactarte en momentos específicos y que sabes que están mal, y que puedes asumir como que realmente son prácticas puntuales que algún día voy a superar, no solamente tienen costos altísimos para tu vida, lo tienen también para aquellas personas que te rodean, lo tienen para el cuerpo de Cristo. Tienes que dimensionar eso. Y cuando te das cuenta de la magnitud de lo que significa eso,
que sangre de Jesucristo tuvo que ser vertida por esa maldad de tu corazón. Tú tienes que asumir, obviamente, tu necesidad no solamente de mostrar dolor por eso, sino también de cambiar. Y no puedes seguir entonces bajo la misma lógica, no puedes seguir bajo el mismo caminar. Tú necesitas corregir activamente eso, activamente. Entonces, si has tenido un problema con alguien, no solamente quieres que te diga perdón, obvio que debe haber una expresión verbal. Tú quieres que la persona dé una demostración completa de un cambio a través de acciones concretas. Déjeme mostrarle cómo la Biblia lo enseña. Primera cosa allá, la confesión del pecado. Obviamente debes confesar tu pecado abiertamente. Mire, nuestros pecados nos van a alcanzar y usted debe saber eso. Usted debe saber que una necedad tratando de mantenerse obstinadamente en un pecado sin haber confesión involucrada, lo único que hacen es acarrear mayor costo a su propia vida. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta tendrá misericordia. Por lo tanto, no hay ningún valor en simplemente esta idea de luchar solo con mi pecado porque yo creo que algún día lo voy a superar. Confiesa. ¿Y a quién confiesas? Bueno, confiesas a Dios y a las personas. Obviamente Dios es el receptor primario de tu maldad. ¿Recuerdas David en su pecado, Salmo 51? Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de los hombres. Pero también debes confesar a las personas a las que le fallaste. Sí, debes hacerlo. ¿Y qué pasa, pastor, si de pronto me doy cuenta de algo que hice muy mal con alguien que no veo hace mucho tiempo? ¿Debo también llamarle y pedirle perdón? Sí. ¿Qué pasa si me acuerdo de algo que hice muy malo hace muchos años atrás y que creo que ya pasó el tiempo? ¿Debo igual pedir perdón? Sí. Recuerda que por sobre todas las cosas, acá lo que estás haciendo es por la gloria del Señor. Y la gloria del Señor no tiene tiempo ni limitación. Por lo tanto, confesión de pecado, abierta confesión de pecado, un reconocimiento de tu culpa ante Dios y ante aquellos a quienes has fallado. Segunda cosa es la búsqueda del perdón. Es un paso esencial para la solución de conflictos. Tú debes buscar el perdón. Obviamente, si te has arrepentido, estás convocado a ir a alguien para que, te brinde el perdón que estás esperando. Por eso la confesión es tan activa, ¿o no? Porque vas, obviamente, a mostrar arrepentimiento anhelante de que la persona pueda establecer contigo ahora la restauración de tu vida. Y juntos puedan vivir en el marco correcto de una relación sana y sabia ante Dios. También, obviamente, el abandono del camino pecaminoso. Tú debes saber que es importante salir del entorno en el cual te movías, que hacía que todo esto fuese propicio. La Biblia no solamente nos habla de huir del pecado, sino también nos habla de huir de los entornos en donde el pecado se genera. Por lo tanto, si realmente te arrepentiste, no solamente vas a confesarlo, no solamente vas a buscar el perdón, sino que además vas a abandonar el camino pecaminoso. A mí me parece increíble cómo la palabra del Señor ilustra esto de tantas maneras. Por ejemplo, Jesucristo lo dijo así: si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Cortarla, ¿o no? Cortarla. Y mire, nuestra primera expresión natural frente a eso es: ¿cómo voy a cortar la mano? ¿No? Si igual me sirve para otras cosas, ¿o no? Bueno, lo cierto es que Dios está enseñando a través de eso lo radical que debe ser con el pecado, y muchas veces simplemente verlo de pasada, es no darle la cuenta a lo que Dios espera que hagas, porque es mejor perder un brazo que perder tu alma en el infierno. Eso dice Jesucristo. Pero muchas veces nosotros pensamos que es bueno no ser tan radicales con el pecado y seguir viviendo como un pecador no redimido. Un pecador no redimido no se arrepiente, esa es la verdad. Un pecador no redimido no confiesa, esa es la verdad. Por lo tanto, el reflejo de tu obstinación y tu necedad no solo están reflejando que necesariamente estás haciendo primar tu carne simplemente un momento más allá que el resto, sino que puede estar reflejando el estado de tu alma. Eso es rudo, es muy rudo, y no quieres jugar con eso. Obviamente Dios espera que estés disponible para salir de aquel entorno que es perverso al punto de dejarlo tan explícito. Hay tantos pasajes en Proverbios capítulo 4, 5, 6 en donde se habla del hombre necio que iba camino a la mujer extraña, a la casa de la mujer extraña. Y es tan explícito ver cómo el escritor de los proverbios allá está dando expresiones como esta: sal, huye, arranca, aléjate, vete de ahí, ¿o no? Y ocupa un montón de estas terminologías en 2 versículos simplemente para manifestar de manera muy clara, muy marcada, el hecho de que no debes estar ahí, no tienes por qué estar ahí.
obviamente debes alejarte de eso y debes hacer lo que es correcto. ¿Tienes tu Biblia? Vaya a 2 Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2. Mire, este pasaje es impresionante, seguramente usted ha escuchado mucho, siempre se habla cuando se trata de compartir o enseñar sobre la lucha con la inmoralidad. Y sabe usted que siempre hay un consejo bíblico, ¿no? Cuando hay una lucha con la inmoralidad, ¿qué debe hacer un cristiano? Arrancar. No, bueno, usted debería aprender este versículo, ¿ya? Cuando hay una lucha con la inmoralidad, hay que huir. No hay que sentirse lo suficientemente firme de, yo voy a aguantar, no, si yo puedo, no, arrancar, eso dice la Biblia. Cristiano que arranca sirve para el cielo. Entonces, obviamente, en ese contexto es evidente que la Biblia nos da lecciones, es decir, claras, palpables en cuanto a eso. Y dice el texto allá en 2 Timoteo 2, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles. Ahora, entonces escuchamos eso, sabemos eso, es evidente eso. Entonces sabemos que lo que debo hacer es huir. Pero note, el cambio bíblico completo cuando estás en una lucha con la inmoralidad no es solo arrancar, porque el problema es que puedes arrancar a un lugar incorrecto. ¿Te das cuenta de eso? Es como que arranco de un mal para irme a otro mal. He tratado historias, por ejemplo, de matrimonios, en donde el hombre me ha dicho, mire pastor, estuve a punto de pegarle a mi esposa, por lo tanto para no pegarle yo salí de la casa, me fui de la casa. ¿Y a dónde te fuiste? A un bar. Buen cambio, ¿no? No. ¿Cuál es la gran certeza de este hombre? No le pegué a mi esposa, ¿o no? Pero según la escritura, ¿o no? Los golpes fueron más fuertes, ¿o no? Con todo lo que estuvo involucrado, en donde estuviste metido, ¿no? ¿Con quién estuviste metido? Lo que estuviste haciendo. Huir es una parte del cambio. Pero mira lo que sigue diciendo el texto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Nota lo que está diciendo? La razón por la cual usted puede hacer llevadero una lucha con la inmoralidad es cuando usted entiende que usted no puede vivirla solo, no debe vivirla solo. Usted lo que necesita hacer es arrancar, obvio, arranque, pero vaya allá y acérquese inmediatamente a aquellas personas que, según la Escritura, de corazón limpio invocan al Señor. Pero si usted tiene un entorno en donde todo esto es ligero, en donde el pecado es abierto, en donde las cosas se toleran, obviamente usted va a seguir eso, ¿no? Es decir, usted puede estar estudiando en algún contexto pecaminoso, usted puede estar en una universidad donde hay muchos incrédulos, usted puede estar en un trabajo en donde todo el entorno son incrédulos en la mayoría de los casos. Bueno, si usted va a huir de un pecado con un compañero de trabajo, con una compañera de universidad, un compañero de universidad, pero usted va a volver a acercarse simplemente al entorno que sigue siendo igual, usted no va a tener fortaleza suficiente para poder avanzar. La Biblia dice que usted debe efectuar el cambio completo saliendo del entorno pecaminoso, pero yendo ahora a un entorno correcto. Este es el cambio completo y efectivo. Si no, solo conducta nomás, conducta, no más que conducta. Obviamente un estilo de vida diferente que honra a Dios, es lo que enseña Efesios 4, y hemos hablado mucho de eso. Ya dejo de hacer lo malo, empiezo a hacer lo bueno, tal como hemos enfatizado. Hermanos, es evidente, según la palabra del Señor, que es bueno enfatizar que el cambio no viene producto de la persuasión natural del consejero. Usted puede persuadir a alguien a que haga lo que quiera, pero lo cierto es que eso no es un cambio bíblico. Usted debe persuadir a las personas en la gracia del Señor, que Dios se encargue de hacer la obra allá. Hay un hombre en la historia de la iglesia, se llama Charles Spurgeon, un gran hombre de Dios. Él un día estaba caminando hacia un lugar a comprar algo y se encontró en un poste de la luz afirmado allá a un borrachito. Estaba el borrachito ahí afirmado en el poste, afirmando el poste, pues, obviamente, como buen borrachito, ¿no? Estaba afirmando el poste. Y el borrachito reconoció a Charles Spurgeon. Si usted ha conocido imágenes de él, yo creo que no era difícil reconocerlo. Entonces él lo reconoció y le dice, Pastor Charles, yo soy un discípulo suyo. Yo soy un discípulo suyo, dijo, estoy traduciendo el idioma borracho. Y Charles Spurgeon lo miró y le dijo, sí, yo estoy seguro que usted es un discípulo mío, porque claramente no es un discípulo de Jesucristo. Cuando usted vive la vida como el Señor espera, usted va a entender que su gran disposición y su gran responsabilidad es que las personas finalmente sean discípulos de Cristo, vivan como Cristo espera, no como usted espera. Sus parámetros tampoco son los mismos necesariamente de los que Dios tiene. Cuando usted va a enseñar a sus hijos o va a enseñar a otros en el marco de la congregación, a otros hermanos, usted debe esperar que las personas honren al Señor, no lo honren a usted.
Usted debe esperar que las personas que enfaticen los criterios de Dios, enfaticen la obra de Dios. Y cuando pensamos en arrepentimiento, usted debe pensar en eso. Entonces usted va a tratar a personas y personas le van a decir, hice este daño, y usted tiene que preguntarle, ¿y has pedido perdón? Y si la persona dice, no, bueno, tienes que partir por ahí, debes pedir perdón. Y si la persona dice, no lo voy a hacer, bueno, entonces tú no quieres solucionar nada, nada. Porque si no estás dispuesto a pedir perdón, no estás dispuesto a confesar, no estás dispuesto a abandonar el camino que te trajo a donde estás ahora, claramente nada va a cambiar en tu vida. Y necesitas hacerlo para su gracia. En sus apuntes, punto número 7, la consejería y la esperanza. Punto muy importante para tener presente cuando estamos pensando en hablar con otros, animar con otros alrededor de su palabra, es pensar en cómo podemos ayudar a esto que muchas veces se hace tan palpable. Cuando alguien está pasando algo difícil, una marca muy común será la desesperanza, esta idea de que ya no hay posibilidades para poder salir de la situación en la que estoy o de resolver esta situación en la que estoy involucrado. Y la consejería bíblica lo que hace es hacer lo que la Biblia enseña, es poder otorgar la esperanza correcta que puede estar arraigada en nuestro Señor y que siempre nos permite poder enfrentar las situaciones con una expectativa distinta, con una actitud distinta. La verdad escritural nos va a decir muchísimo en cuanto a esto. Y el Salmo 91, versículo 2, que aparece allá descrito, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Literalmente allá la palabra esperanza es la palabra refugio. De hecho, algunas versiones bíblicas traducen la palabra esperanza como un refugio. Y la idea es básicamente una espera confiada en algo de protección tremendo. Usted sabe, allá la terminología histórica decía que lugares fortificados, ciudades que estaban bajo la lógica de un lugar de construcción alta, generaba seguridad a las personas que estaban dentro de ellas. Bueno, cuando Dios hace una referencia a su propio carácter y cuando el salmista puede confesar que Dios es su esperanza, lo está calificando desde esa misma perspectiva. Es decir, eres un refugio en el cual puedo estar confiado frente a las situaciones que esté viviendo, sabiendo que podré encontrar en ti ánimo propicio, en ti ayuda propicia, en ti un resultado que es propicio. Como creyentes debemos estar familiarizados con la esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13, se señala lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Nota lo que dice el texto allá? El Dios de esperanza os llene de gozo y paz. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. La razón por la cual tú puedes dar esperanza a otros es porque el Dios de esperanza te ha otorgado a ti del gozo y la paz. A mí me parece impactante pensar en situaciones de personas que han tenido que vivir cosas muy terribles, por ejemplo. Me ha tocado tratar situaciones muy difíciles de abusos infantiles, por ejemplo. Y muchas veces reflexiones que me han hecho personas al respecto es por qué Dios permitió que yo pasase por una situación tan terrible como esa. Y no tengo la respuesta completa de esa, pero sí tengo una respuesta para ello. La palabra del Señor dice ya en 2 de Corintios que nosotros podemos consolar a otros por medio de la consolación con la que fuimos consolados. Algo que tú puedes hacer ahora después de haber experimentado el consuelo de Dios, la paz de Dios a pesar de lo que viviste, es que ahora tú puedes ayudar a otras personas que han pasado, pasan o pasarán por la misma situación con la que tú pasaste. Dios nos permite poder ser consolados de una manera que solamente Él puede permitir para que nosotros ahora podamos ayudar a otros. Dios nos permite poder tener esperanza en Él para que podamos dar esperanza a otros. Y el Dios de la esperanza nos ha llenado de aquello de manera preciosa. Matthew Henry hizo un comentario sobre ese pasaje en Romanos 15:13. Déjame compartirlo con ustedes. Es bueno que en la oración nos aferremos a los nombres, títulos y atributos de Dios, que son los más apropiados a la situación en la que nos encontramos y que servirán mejor para reanimar nuestra fe en cuanto a que Dios es el Dios de la esperanza. Él es el cimiento sobre el cual se construye nuestra esperanza y Él es el constructor que trabaja para levantarla. Él es a la vez el objeto de nuestra esperanza y el autor de la misma. Debemos conocerlo para descansar en Él con confianza. Sin duda alguna, cuando tú conoces al Dios de la esperanza, tú tienes la posibilidad de poder aferrarte a Él de manera confiada y saber que Él va a cumplir su propósito de manera preciosa. ¿Tiene su Biblia? Acompáñeme allá a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6.
Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20, la palabra del Señor dice así. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros para precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no voy a enseñar todo lo que dice este pasaje, Pastor Joel lo ha hecho y puede hacerlo mucho mejor que yo, pero usted va a notar allá algo impresionante del relato, dos cosas inmutables, dice el versículo 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La palabra del Señor está diciendo allá que Dios ha garantizado algo precioso para aquellas personas que tenemos esperanza en Él. Es una seguridad, una certeza, un consuelo arraigado allá. Y el texto dice en el versículo 9 que aquella esperanza está segura y firme como un ancla del alma, del alma. Hermanos, cuando usted y yo nos aferramos a Dios y su esperanza, usted y yo tenemos seguridad en Él, tenemos seguridad en lo que Él ha prometido, tenemos seguridad en su palabra y tenemos certeza también en el resultado de lo que Él va a provocar a través de la situación en la que estamos experimentando. Cuando usted ora a Dios en situaciones adversas, usted puede orar a Él como el Dios de la esperanza. Cuando usted requiere ayuda en los momentos difíciles, usted puede orar a Él como el Dios del consuelo. Y usted sabe que Él en su carácter puede hacer lo que es propicio para cada uno de nosotros en el momento en el cual nos encontremos. El texto en Romanos señala el Dios de la esperanza y no el Dios que tiene esperanza. Él no solamente tiene una capacidad para dar esperanza o un componente en su carácter, la palabra del Señor dice que Él es de esperanza. Por lo tanto, obviamente en ese contexto tú sabes que puedes acudir a Él confiadamente. La palabra del Señor nos dice que podemos entrar al trono de su gracia, que podemos hallar oportuno socorro y la razón, obviamente, arraigada allá, es porque Él es esperanza. Es esperanza, es esperanza. Cuando las cosas no tienen sentido para los seres humanos, para Dios siempre tienen sentido, siempre lo tendrán. Él sabe que está haciendo allá en su soberanía lo suficiente para que las personas puedan depositar en Él su confianza, sabiendo que Él sabe lo que es correcto. En muchas ocasiones tú no vas a entender cada detalle de lo que estás viviendo en el momento, pero una vez que experimentes el resultado de aquello vas a decir, gracias Dios, no podría haberlo hecho mejor, no podría haber sido mejor. El consejero humanista no tiene recursos en la soberanía de Dios. No puede otorgar esperanza a nadie porque Él no puede garantizar aquello. Pero cuando tú estás confiado en el Señor y Él es tu Señor, tú puedes obviamente en cualquier momento, en cualquier situación, entregar confianza a los hermanos en la soberanía de Dios, en la esperanza que Dios puede otorgar. Y obviamente en ese sentido nos ayuda muchísimo poder depender en Él. Vaya en su Biblia, por favor, a Daniel capítulo 3. Permítame mostrarle una historia muy interesante. Daniel capítulo 3. Versículo 16, por favor. Usted debe saber la historia, hay una estatua allá que debe ser adorada. Sadrac, Mesach y Abednego no están dispuestos para postrarse a esa estatua. Dice versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál era el asunto? Bueno, básicamente Nabucodonosor les dijo, bueno, si no adoran, ustedes van a ser lanzados al fuego, van a sufrir. Y él les dicen, bueno, no vamos a responderte sobre eso, no es necesario. Versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, le están diciendo, bueno, tenemos esperanza en Dios, Él puede librarnos del horno de fuego, Él nos va a librar de tu mano. Mire versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es impresionante la convicción de estos hombres, ¿no? Ellos dicen, mire, nosotros tenemos certeza de que Dios nos puede librar de esto, pero si no nos libra, no vamos a cambiar nuestra convicción. Si vamos a hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque confiamos en su soberanía.
Sabemos que Él hará siempre lo que es mejor. Y tenemos esperanza que aún el hecho de no estar acá y sufrir el horno de fuego, sin duda, nos prepara para algo que es mucho mejor en Él, en Él. Hermanos, la esperanza es realista. La palabra del Señor nos enseña que podemos depositar en Él esa confianza, sobre todo cuando creyentes estamos viviendo esto en la lógica del marco de nuestro amor hacia Él. Sabemos que Él va a cumplir su propósito eficaz y será bueno para nosotros. Déjeme mostrarle un pasaje de la Escritura, en Romanos capítulo 8, que es muy conocido para nosotros, pero que muchas veces no entendemos lo que está diciendo en su contexto. Romanos capítulo 8. Muchas veces solemos compartir este versículo en cualquier contexto, cualquier situación, sin escatimar lo que significa realmente lo que está arraigado en la profundidad de su verdad. Romanos capítulo 8, versículo 28. La palabra del Señor dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Conocía este pasaje usted antes? Sí, ¿no es cierto? Bueno, y lo repetimos muchas veces, ¿no? Le decimos a las personas, no importa lo que estén pasando, no importa por qué causa lo estén pasando, y no importa cuánto duela, bueno, esto le va a ayudar a bien porque Dios dice eso. Y supreditamos muchas veces varias cosas, obviamente, que es a los que aman a Dios, que es a los que son llamados conforme a su propósito, pero una de las cosas que nos hace más difícil el hecho de no dimensionar lo que está diciendo el pasaje es no interpretar correctamente qué significa les ayudan a bien. ¿Qué significa les ayuda a bien? Y el versículo 29 responde a esa pregunta. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas les ayudan a bien, se responde en el versículo 29. El ayudarte a bien es el ser conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es la máxima del bien que un creyente puede postular a experimentar. Entonces, cuando usted entiende este pasaje a la luz de esa verdad, usted se da cuenta que Dios puede permitir dolor en su vida, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor que usted puede experimentar para que sea más como Cristo. ¿Me explico? Muy interesante. ¿Cómo usted aprende, por ejemplo, a depender en la adversidad, pasando por adversidad? ¿Cómo usted puede dimensionar la fidelidad de Dios en momentos en donde esto se hace difícil? ¿Cómo usted puede depositar su paciencia de manera correcta en sus actos allá? Bueno, a través de personas que te hacen luchar con tu paciencia. Pero mientras más paciente eres, más como Cristo eres. Mientras más sufres por causa de Él, más como Él eres. De eso dice Pedro, ¿no? Bienaventurados sois cuando sufren por mi causa, porque son como Él. De una manera preciosa, usted debe saber que el todo ayuda bien, implica pasar por situaciones difíciles, pero siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su propósito. Me hará como Él. Saldré como oro, dijo Job. De alguna u otra manera, Dios nos ayuda a poner la perspectiva en Él. Y usted siempre como consejero puede dar esperanza. No falsas esperanzas, esas esperanzas que son humanas, que no tienen mucho sentido, que no da certeza absoluta, pero sí esperanzas en Él. ¿Cuál es la esperanza? Que Dios cumplirá su propósito en ti. La esperanza es que Dios cumplirá su objetivo en ti, de que Dios hará su voluntad, y su voluntad será lo mejor que puedes experimentar. Alguna persona le va a decir a usted: ¿es posible que yo mejore esto en el Señor? Y la respuesta es sí, es posible que usted mejore esto en el Señor. ¿Es posible que Él cambie todo esto que está mal en mí? Y la respuesta es sí, es posible que esto pase. Mi hermano, un cristiano siempre va a cambiar, siempre va a cambiar. De hecho, esta es la garantía de Dios. El que empezó la obra en usted la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, usted un día va a llegar a su presencia perfecto, pero mientras está en ese proceso, está en un proceso permanente de cambio. Por lo tanto, siempre hay esperanza de ser mejor para su gloria, siempre hay esperanza para poder disfrutar de Él en su presencia. Punto número 8 allá. Un buen tema para ser abordado es este, tiene que ver con el concepto correcto del yo. Una de las terminologías que han invadido mucho el concepto cristiano, que es adoptado de la psicología, tiene que ver con la autoestima. La baja autoestima, la alta autoestima y todo aquello involucrado es algo que usted y yo debemos también filtrar a la luz de la Escritura. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Cuál debe ser el concepto correcto que debemos tener del yo? Ahora, muy importante eso, porque hay muchos errores al no definir esto correctamente y no entenderlo como Dios desea. Por lo tanto, nos ayuda a nosotros para dimensionar nuestra propia vida, pero también nos va a ayudar para ayudar a otros en momentos difíciles en donde la manifestación de la exacerbación del yo será el problema que estarás considerando allá.
Uno de los aspectos con los que se debe lidiar permanentemente la consejería es la sobrevaloración del yo, el estimarme más de lo que soy, según la palabra del Señor. De una u otra manera, tanto el ofensor como el ofendido luchan con aspectos de su orgullo, que se hacen muy palpables en estas defensas de su propio carácter, de su propio yo. Pero es muy importante que usted y yo sepamos que un concepto correcto del yo nos dará garantías. ¿Por qué? Porque la exacerbación de esta a través del orgullo no nos da ningún objeto correcto. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, que cuando viene la soberbia viene la deshonra. También la Biblia dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. Por lo tanto, es indispensable, a la luz de la Escritura, el poder tener una definición correcta de la verdad y poder estar disponible para vivirla como el Señor lo ha establecido. El primer peligro descrito allá tiene que ver con la autoconmiseración. La autoconmiseración o la lástima propia es una tendencia triste, recurrente en el hombre. La idea de asumir frente a las situaciones complejas de la vida que no merezco vivir lo que estoy experimentando, que es injusta mi situación, que no es correcto lo que estoy pasando, y finalmente decir que injusto es Dios por aquello que estoy experimentando. En muchas ocasiones tú vas a vivir por una situación determinada y vas a tratar de responder a eso en base a esta terminología. Yo no merezco pasar por esto, yo no soy digno de recibir una situación tan terrible como esta. Idealmente yo creo eso está diciendo de tu carácter que hay algo en tu teología que no está funcionando bien. Cuando tú ves la Escritura te das cuenta que lo único que mereces es el infierno, todo el infierno. No hay nada bueno que tú y yo merezcamos y todo lo que tenemos finalmente es por gracia. Oraciones como estas: Señor, te doy gracias porque me das más de lo que merezco. Hermanos, no merece nada. Todo lo que Dios le ha dado es algo que usted no merece. No merece. Todo lo que tenemos es un regalo de su gracia. Solo gracia, solo gracia. Por lo tanto, esta lógica de la autocomiseración, de pasar por momentos difíciles y de pronto tratar de culpar a Dios por lo que estoy viviendo o a otros porque esto es injusto, porque esto no lo debería pasar, eso no funciona así. Me preguntaron en el funeral algo que fue muy interesante la semana recién pasada: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hermanos, esto le pasó solamente a una persona en la historia, Jesucristo. Esa es la verdad. Y cuando escuché una frase como esa, me hizo pensar muchísimo en algo que tenía que ver con mi propia terminología al respecto. Un buen pastor estaba dando esta referencia allá, ¿o no? Solo Jesús está experimentando eso en un momento de su vida. Todo lo demás que nos pasa, sabemos, nos pasa como seres pecadores, seres que merecemos obviamente el castigo, pero por su gracia hemos sido redimidos. Por lo tanto, la verdad, no hay espacio para la conmiseración, no hay espacio para la lástima propia. No debemos estar así, debemos obviamente vivir las situaciones desde una perspectiva correcta ante los ojos del Señor. El creyente siempre debe saber que bíblicamente lo único que merece es el infierno. Por lo tanto, lo que debe hacer siempre es acudir al Señor para confiar en su gracia, para depender en lo que Él ha establecido con nosotros. Cada caso de la Biblia en donde se manifiesta la autoconmiseración, se manifiesta también los peligros y las consecuencias de esta, los resultados negativos de esta y obviamente los costos altísimos que las personas tuvieron que pasar al respecto. Nada de la autoconmiseración, ya sea la propia como aquella que sugiero que otro tenga, va a ser propicia. ¿Recuerdas a Pedro, por ejemplo, diciéndole a Jesús: Jesús, ten compasión de ti? ¿Y qué le responde Jesús? Aléjate de mí, Satanás, Satanás. Eso no es propicio, como tampoco es propicio cuando uno está pensando en la propia lógica de la injusticia. Hay un caso de la Biblia muy interesante, es el caso de Elías. La Biblia nos cuenta la historia de Elías, muy descriptiva allá. Él está combatiendo contra 450 profetas de Baal y tienen una disputa muy interesante. ¿Quién puede hacer que se prenda fuego acá, en este sacrificio? Sin medios humanos para eso, ¿no? Entonces primero son los 450 profetas de Baal luchando para que se prenda el fuego, ¿no? Luchando tanto, casi como tratando de prender he aprendido eso, prender una estufa con leña mojada. He aprendido eso esta semana. Luchando mucho y no pasaba nada, al punto que Elías empieza incluso hasta a burlarse de ellos, ¿no? Recuerda la escena seguramente, ¿no? Hoy debe estar durmiendo Baal, hablen más fuerte, ¿no? Bueno, la Biblia dice que estos profetas empezaron hasta a mutilarse, ¿no? Estaban pero desesperados. No pasó absolutamente nada. Y Elías, dice la Biblia, que hizo algo muy interesante, hizo una zanja alrededor del altar y le tiró agua, o sea, un hombre confiado, increíblemente confiado.
Bueno, fuego del cielo descendió. Y la historia, generalmente la detenemos allá, pero la historia continúa. La Biblia dice que Elías degolló a los 450 profetas de Baal uno por uno al lado del río. O sea, nadie puede decir hasta ese punto de la historia que este no era un hombre que tenía valentía o no fortaleza para llevar adelante algo tan terrible como eso. Solo contra 450 en el poder del Señor puede manifestar obviamente una fuerza como la que él manifiesta. Pero acto seguido de eso se entera que una mujer quiere matarlo. Y él se deprime, dice la Biblia, se aleja al punto de estar obviamente en un contexto sumamente alejado, separado de todo, aislado, y empieza obviamente a llenarse de autocomiseración. Es increíble la historia, increíble la historia. Él quiere matarse, dice la Escritura, está en una situación difícil. Cualquier persona moderna ahora diría que él estaba en una depresión, en un estado de profunda angustia, y francamente yo creo que tenía todos los componentes de lo que eso significa. El punto es que la historia nos muestra realmente cuál fue el problema que él está experimentando. El problema es que en un momento él estaba enfocado en Dios y en la gracia de Dios, él pudo llevar adelante la obra de Dios, pero en otro momento específico él se desenfocó de Dios y empezó a poner la mirada en él. Increíble, increíble, increíble. Y mira cuáles son sus lamentos. Es que estoy solo, es que no hay nadie. La Biblia dice que Dios mismo tiene que ir donde él. ¿Y qué hace Dios? Le reta, le reta. Todavía hay un montón de personas que no han inclinado sus pies a Baal. No te engañes. No te llenes de autolástima ni autocomiseración. No te engañes. Hermanos, en muchas ocasiones tú y yo vamos a engañarnos y vamos a caer en la lástima propia porque nos vamos a creer una mentira. Nos vamos a creer una mentira, pero tremenda, ¿o no? Estoy solo en esto, y estás solo porque quieres estar solo en muchas ocasiones. Es porque siempre tendrás a Dios contigo. Él prometió: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero también porque siempre hay otra persona que puede ser propicia para ti en un momento específico. Ora al Señor, Él va a proveer. Pero cuando me empiezo a fijar en mí, empiezo a enfocarme en mí, las cosas funcionan tremendamente mal. Vaya al Salmo 73, déjeme mostrarles esa historia, muy interesante, muy interesante. Salmo 73. Nos ayuda a saber que esta historia está siendo escrita por un sacerdote, Asaf. El sacerdote Asaf, alguien que sabía de Dios, claramente sabía de Dios, sabía de los escritos de Dios, claramente sabía de la palabra de Dios. De hecho, él debía promover y enseñar esa palabra de Dios a otros. Ahora mira cómo Asaf va a estar contando algo de su corazón. Muy interesante allá. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, nota lo que está sucediendo allá. Asaf está diciendo lo siguiente: mire, yo estuve a punto de caerme, pero a punto. Se deslizaron mis pies. De hecho, está diciendo allá, casi. ¿Y por qué lo hice? Mira, el texto dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Note, él sacó la mirada de donde debía estar puesta. ¿Dónde debe estar puesta la mirada, mis hermanos? En Dios. ¿Dónde la está poniendo? En los otros. Ahora nota cómo era manifestado esto. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y el texto comenzaba diciendo que ellos habían prosperado. Mira lo que pasó con él. Empezó a mirar su entorno y empezó a darse cuenta: mira, estos paganos odian a Dios y mira, les va bien. Hermano, sea honesto con usted, no tiene que hacerlo conmigo acá, sea honesto entre usted y Dios allá. ¿No le ha pasado alguna vez algo así? Oye, mira, ese no está ni ahí con Dios, odia a Dios, mira cómo habla de Dios, mira el auto que tiene. Mira esa casa, no se llueve, la mía se llueve, ¿o no? Mira, ¿o no? Cómo parece que le sobra el dinero a fin de mes y a mí justo, ¿o no? ¿No le ha pasado eso alguna vez? Y usted dice: ¿por qué? Bueno, la Biblia dice que al hacer eso, lo que sucedió con él fue que sus pies casi se deslizaron
y empezó a tener costos altos por eso. Empezó a ver, obviamente, un montón de cosas que no era bueno ver bajo el filtro de la humanidad, sino que es bueno ver bajo el filtro de Dios. Y empezó a sufrir, obviamente, costos. Hermano, tu vida va a tener costos emocionales y estos se van a reflejar a través de resultados espirituales e incluso pueden tener costos físicos. Cuando tu mirada empieza a mostrar tu comparación con las personas y empiezas a calificar eso sin la objetividad bíblica, o cuando tu mirada tiene que ver básicamente con el foco humano de que mereces algo más de lo que estás recibiendo. Ahora mira lo que sigue diciendo el texto allá, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Mire, note los efectos. Estos son efectos físicos. Se llenó de amargura mi alma. ¿Eso le parece como un componente psicológico? Después dice, en mi corazón sentía punzadas. Mire, yo he tratado personas así, diagnosticados por psicólogos. Esto se llama crisis de angustia. Punzadas en su corazón. Punzadas físicas, hermano. Punzadas en el pecho. Ahogos. Amargura en el alma. Profundo, profundo, de adentro. Tan torpe era yo que no entendía. Es decir, inexplicables situaciones que no tengo cómo justificar ni explicar. No sé por qué estoy pensando esto, pero lo pienso. Mire, era como una bestia. ¡Wow! ¡Wow! Asustándome como una bestia se asusta de pronto cuando ve el peligro, queriendo huir de situaciones, reaccionando con indignación, por instinto. Increíble, increíble. Ahora, cuando tú lees eso y solamente leyeras estas características, tú dirías, esta persona tiene un grave problema, pobrecito, tenemos que ayudarle. Pero cuando tú lees todo el contexto te das cuenta, este problema, esta raíz se generó ¿dónde? Bueno, en el desvío de su mirada, de dónde debía estar. Empezó a mirar el entorno y dejó de mirar a Dios. Ahora mira, con todo yo siempre estuve contigo, verso 23, me tomaste de la mano derecha. Si no me caí fue porque tú no me dejaste caer. Me has guiado según, ¿qué dices? ¿Tú? Consejo. ¿Qué necesitas cuando estás viviendo situaciones así? El consejo divino, consejo divino. ¿Y cuál es el consejo divino? La verdad. Tienes que decir la verdad, solo la verdad. Solo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Bueno, dos reflexiones allá. Una, él tenía que llegar a esta reflexión. Versículo 25, ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Otra reflexión, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. El ver la verdad. Un día, Asaf, haciendo su rol sacerdotal, en el cual estaba cumpliendo obviamente todo esto con profunda hipocresía, porque estaba obviamente mirando lo que no tenía que mirar, llega el momento de entrar en el santuario y de pronto se da cuenta que había un fin para todas aquellas personas a las cuales envidiaba. Ese fin era el tormento eterno. Y él tuvo que reflexionar de la siguiente manera: ¿vale la pena que yo esté envidiando a estas personas por algo que ellos tienen en este momento, sabiendo que su eternidad no la van a pasar así? Cuando yo sé que puedo pasar 70, 80 años de profundo sufrimiento, incluso si usted quiere verlo así, pero va a tener una eternidad gozosa en los cielos, en su deleite, donde su presencia y plenitud de gozo por siempre. Y la respuesta es no vale la pena estar así. Segunda reflexión, en su presencia puedo encontrar gozo. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Nada deseo en la tierra, solo a Él. Mi mirada tiene que volver a Él. Muchas de las sintomatologías que hoy día son tratadas de la manera que he mencionado en anterioridad son porque precisamente las personas cristianas no están poniendo su foco donde debe, no están descansando en las promesas de Dios, no están confiando en la confianza que Dios entrega a través de su palabra, no tienen su esperanza donde deberían. Entonces el ego empieza a surgir, y el ego empieza a surgir al punto que se cree merecedor de lo que los otros tienen, que no son creyentes. Entonces miro a los demás y digo, yo me merezco más de lo que ellos tienen. Y otra vez, en teología usted no merece nada, gracias de Dios. Y empiezo a sentir que yo estoy cayendo en esta lógica perversa de la autocomiseración. Hermanos, esto es orgullo, orgullo pleno, un orgullo que ni tú ni yo debemos estar dispuestos a llevar, y por eso obviamente necesitamos reaccionar. La Biblia señala en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, lo tiene ya en sus apuntes. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Si hay una razón por la cual tú debes lamentarte, no es por lo que estás viviendo, Dios tiene el control. Laméntate por tu pecado. Esto es lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque una vez lamentado tu pecado, te puedes arrepentir de eso. Y una vez arrepentido, puedes hallar el perdón y la paz que Dios ha provisto a los suyos.
a los suyos. Entonces hay ocasiones en donde personas están viviendo esta misma situación que Asaf. ¿Y qué necesitas? Bueno, ver en qué cosa estás pecando. Y necesitas lamentarte por tu pecado, pedir perdón al Señor. Y Él te va a dar la paz y el consuelo necesario para volver a avanzar. Y vas a poder seguir viviendo sabiendo que al que tienes en los cielos es al que quieres vivir correctamente acá en la tierra. La autocomiseración es una manifestación muy evidente y creo que nos ayuda mucho considerar eso a la luz de ejemplos prácticos. Personas de pronto se le van a acercar a usted y le van a decir, es decir, yo no merezco lo que estoy viviendo. Y necesitas hacerles preguntas prácticas con esto. ¿Crees que Dios podría evitar lo que estás viviendo? Y déjeme preguntarle eso a usted. Si usted estuviera pasando por cualquier cosa, ¿cree que Dios podría evitarlo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando alguien esté pasando por un momento difícil, piensa en estas 3 preguntas. Las escuché hace poco, me parecieron fantásticas. ¿Crees que Dios podría evitarlo? Y si la respuesta es sí, segunda pregunta que puedes hacerle. ¿Dios lo ha evitado hasta ahora? Y si lo está viviendo, su respuesta va a ser no. Entonces, ¿qué debes hacer? Honrarle, honrarle, honrarle. Tal como estás, en la situación en la que estás, en la que Dios permite que estés, tú debes honrarle. No lamentarte, no llenarte de este orgullo falso, este orgullo camuflado, sino que confiar en que el Señor va a cumplir su propósito, porque Él sabe hacerlo. Y yo dependo en Él, confío en su verdad, confío en sus promesas. Ya, el peligro de la autoestima, vamos allá. Dentro de la temática del orgullo, la autoestima ha ganado terreno solapadamente. No es extraño ver a creyentes hablando muchísimo del tema y aún algunos forzando textos bíblicos para tratar de hablar de la primacía de la autoestima, de la importancia de que los hijos cristianos tengan un carácter con una autoestima elevada, obviamente, y un montón de cosas así, que obviamente están sacados de contexto y están obviamente siendo influenciados por lo que significa el concepto de la psicología. Nuestro mundo ha tratado de enfatizar la importancia de la valoración, la importancia de ponernos en un lugar en donde Dios no nos ha puesto y de hacernos pensar a través de frases muy animantes que realmente debemos exacerbar nuestro yo. Por ejemplo, vas a escuchar frases como eres el mejor, just do it, o no, una frase de una marca, o no, haz lo que quieras, o no, eres un campeón. En el marco eclesiástico vas a escuchar frases como Dios pensó en ti porque no hay otro mejor que tú. Y todo eso, obviamente, no es correcto. Todo esto está fuera de lo que Dios espera. Terminología como valórate, supérate, empodérate y todos sus derivados. Lo que han tratado de hacer a lo largo de la historia y tristemente en el marco de la iglesia es exacerbar el yo de las personas. Y hermanos, esto no debe ser así. Cuando usted ve la Biblia, usted se da cuenta que todo el intento de Dios es que del creyente se desprenda un deseo de matar el yo. De hecho, mira cómo lo dice él. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa debe hacer? Valórese a sí mismo. Empodérese a sí mismo. Supérese a sí mismo. Saca el campeón que hay en ti. ¿No? Si alguno quiere seguirle a él, ¿qué tiene que hacer? Matarse. 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 Cuando tú eres un creyente, tú asumes que Jesucristo es tu Señor. Lo que tú determinas ya no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere. Los pasos que tú das no son necesariamente los que tu carne quiere dar, son los que Él quiere. ¿Cómo sabes realmente que eres un hijo del Señor? No porque dices Señor, Señor, sino porque vives conforme a la voluntad de ese Señor. Si fuiste comprado por precio, dice la Biblia, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, porque le pertenecen, es tu dueño, es tu amo. Cuando piensas en la palabra del Señor y todos estos términos que están siendo aludidos muchas veces en el marco de las iglesias, te das cuenta cuán lejos están realmente del criterio bíblico. Dios no está diciendo nada que tiene que ver con la exacerbación de uno. De hecho, lo que debes buscar primero no es tu justicia ni tu reino. Busca primero el reino de Dios, su justicia. La palabra de Dios enfatiza incluso cómo el carácter de los falsos maestros está asociado a esto. De hecho, la primera característica que Timoteo menciona de un falso maestro es que es un amador de sí mismo. Increíble. Es increíble que en los púlpitos cristianos muchas veces se esté hablando de esto. ¿Tienes que amarte a ti mismo? ¿Dónde la Biblia dice eso? En el marco que lo dice hablando de falsos maestros. Tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Has escuchado eso? ¿Perdonarte a ti mismo? ¿Dónde la Biblia dice eso? Pídele perdón a los que ofendiste, pídele perdón a Dios. Baja tu orgullo, deja tu carácter, saca todo aquello que es impropio. Esto no quiere decir
que una persona deba establecer una abstinencia puntual de algo particular, pensando en esta lógica de Mateo de que debes negarte a ti mismo o no, sino que lo que debes básicamente es dejar de valorar aquello que este mundo valora, dejar de valorar tu carne para enfatizar, obviamente, lo que Dios espera que sea enfatizado, para enfatizar lo que Dios espera que sea reconocido y obviamente llevado adelante su propia gloria, su propia voluntad. Mire, déjeme compartir con usted un texto de la palabra del Señor. Vaya por favor allá. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23, la palabra del Señor dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? La palabra del Señor nos está diciendo algo acá que debemos considerar muchísimo. Todas estas terminologías que tratan de exacerbar el yo, lo que hacen es alejarte realmente del verdadero concepto de Dios, de una verdadera relación con Dios. La Biblia dice que vale la pena que mates el yo, y la razón por la que vale la pena que mates el yo es porque vas a salvar tu vida. Pero si vas a luchar por el yo, si vas a tratar de mantener el yo a toda costa, si vas a tratar de exacerbar el yo, lo único que vas a lograr es perderte. ¿Notas eso? Perderte. Y la pregunta es muy interesante: ¿qué aprovechas si ganas todo el mundo? ¿Qué aprovechas si exacerbas todo lo que el mundo desea que sea exacerbado en el yo? Si pierdes tu alma, y la respuesta es, bueno, nada, no aprovechas absolutamente nada. En Juan 15, 25 leemos: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Por lo tanto, otra vez, la misma terminología bíblica. Si amas tu vida, tanto como dices amarla, vas a perderla. Pero si estás obviamente aborreciendo tu vida, si estás dándole el lugar de preeminencia a Dios por sobre tu vida, obviamente tienes garantía de que puedes ganarla en Él.